Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buen día. Gracias a Dios por la oportunidad que tenemos nuevamente un domingo más de poder estar, hermanos, listos ya para poder estudiar la palabra de Dios. Gracias a Dios por lo que nos ha permitido. En lo personal estamos muy agradecidos con el Señor porque pues el viernes Lucy pudo cumplir un año más de vida y le damos gracias a Dios por ello, por la bendición que ha sido en nuestras vidas, en verdad. Gracias a Dios por la mujer que podemos tener en casa, gracias a Dios por su vida, gracias a Dios también por lo que el Señor ha hecho en ella y a través de ella. Y también gracias a Dios estamos muy agradecidos porque el día de ayer a Sofi le permitió cumplir 15 años. Gracias a Dios por esa bendición. Lástima que fue, ¿verdad? O bueno, lamentamos mucho que haya sido en este tiempo, durante la pandemia, ¿verdad? Decidimos posponer su acción de gracias, pero esperamos, ¿verdad?, que pueda llegar un momento y que la podamos tener. Pero gracias a Dios por lo que el Señor nos ha permitido, por esos buenos momentos, y gracias a Dios también por lo que el Señor está haciendo en ella y a través de ella. Damos muchas gracias a Dios por cómo el Señor ha estado trabajando en su vida, cómo el Señor le ha ayudado en su crecimiento, en su madurez, en su manera de pensar, en su desarrollo. Gracias a Dios, en verdad, hermanos, por estos 15 años que el Señor nos ha permitido disfrutar a nuestra hija mayor, a Sofi, que ha sido una bendición para nosotros, su alegría, su entusiasmo, su creatividad. Estamos muy agradecidos a Dios por ello y pues bueno, hermanos, quise compartirlo con ustedes porque estamos de manteles largos, ¿verdad? Ya tenemos a una señorita de 15 años y las otras que vienen, ¿verdad? Jessie ya 12, en este año cumple 13 y Alexa ya en unos días más estará cumpliendo 11 años. Y gracias a Dios, hermanos, por las 4 mujeres que el Señor me ha permitido tener en casa, ¿verdad? Mis 3 hijas y mi esposa, y gracias a Dios por ello y por todo lo que el Señor nos permite, hermanos. Y bueno, pues gracias a Dios también por esta oportunidad, hermanos, que tenemos de poder compartir la palabra de Dios. Y seguimos con esta serie de temas que es como aquellos grandes siervos de Dios, así también nosotros, ¿verdad? Y hoy estaremos estudiando, hermanos, un tema que no solamente es para los varones, sino es también para las mujeres. Porque así como Dios quiere que el corazón de un varón sea conforme a él, a su corazón, de la misma manera lo quiere, ¿verdad? De una dama, de una mujer, y es lo mismo que anhelo también para mis hijas y para Sofía en especial, ¿verdad? Que está cumpliendo 15 años, pero para Jessie, para Alexa, anhelo también eso en su corazón, así como para mi vida también, que pueda ser un varón conforme a su corazón. Y hoy estaremos hablando, hermanos, acerca del rey David, de su ejemplo, ese gran ejemplo que tenemos en él. Hay muchas cosas que podemos aprender de él. De hecho, hermanos, cuando pensamos en las grandes hazañas de David, ¿cuáles son las que se nos vienen a la mente? Porque tuvo muchas hazañas, ¿cierto? Puedo mencionar algunas como su victoria contra Goliat, que creo que es la más conocida de todas, ¿cierto? Esa gran victoria que obtuvo contra ese gigante, su pelea contra un león, que ahí mismo, ¿verdad?, él lo resalta y lo menciona, o contra un oso, ¿verdad? Y cómo fue que lo venció defendiendo a sus ovejitas, sus grandes victorias con el ejército de Israel, delante del cual dice la palabra de Dios que entraba y salía. Y en 2 de Samuel 8:6 dice, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Por donde quiera que David iba, a donde quiera que salía, regresaba con victorias, grandes victorias, porque Dios estaba con él y Dios le daba esa victoria, Dios lo prosperaba. También podemos ver su ascenso al trono. De ser el menor de sus hermanos, llegó a ser el mayor. Y después de ser un pastorcito, pasó a ser el rey de Israel, uno de los más grandes reyes de Israel. También podemos ver las muchas composiciones que alaban y exaltan el nombre de nuestro Dios, que encontramos en los Salmos, que inclusive también encontramos en Reyes y en Crónicas, ¿verdad? De esas alabanzas del rey David para con nuestro Dios. El gran tesoro que dejó para la construcción del templo de Dios, porque él tenía en su corazón ese deseo de construir un templo a nuestro Dios, ¿verdad? Una casa para nuestro Dios. Sin embargo, Dios no se lo permitió. Dios le dijo que se lo permitiría a su hijo, ¿verdad? Y se lo permitió a Salomón. Pero podemos ver el gran tesoro que David dejó para poder construir este templo, hermanos. David fue un gran siervo de Dios. Un gran siervo de Dios.
con muchísimas hazañas en su historial, y como lo dice la Biblia en 1 de Crónicas 29-28, murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria. Murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de glorias. La vida de David, hermanos, es una de las historias más fascinantes que podemos encontrar en la Biblia. En mi juventud, ¿verdad? No hace muchos años, una de las historias que más cautivó mi corazón y mi mente fue precisamente la del rey David, ¿verdad? Junto con la de Moisés y otros grandes siervos de Dios. Pero esta cautivó mi corazón y me imaginaba, ¿verdad?, toda esa historia, cada uno de sus acontecimientos. Y podemos ver, hermanos, que habiendo sido un niño cualquiera, llegó a ser el jefe del ejército de su pueblo, llegando a ser un guerrero formidable. Y tiempo después, habiendo comenzado desde abajo, siendo un pastorcito de ovejas, terminó como un rey victorioso, que guió al pequeño pueblo de Israel a ser un reino poderoso que durante el siglo X antes de Cristo dominó una gran parte del Oriente Medio. Porque con el rey David se conquistaron muchos territorios, una gran conquista, de tal manera que dominó esta gran parte del Oriente Medio. David, en verdad que fue uno de los reyes más grandes del Antiguo Testamento. Sin embargo, a pesar de todas sus hazañas, el mérito más grande de David es lo que Dios dijo de él. Ese fue el mérito más grande. Esa fue su mayor proeza, podemos decir. En su lápida, si existiera una lápida del rey David, ¿verdad?, podría decir este testimonio de nuestro Dios. Y quiero invitarles a que vayamos, por favor, y que lo leamos ahí en Hechos, capítulo 13, versículo 22. Hechos 13, 22. Que esto también Dios se lo dijo a través del profeta Samuel al rey Saúl, ¿verdad? Y lo podemos ver aquí también en Hechos 13, versículo 22. Hechos 13, 22. Dice así la palabra de nuestro Dios, Hechos 13, 22. Si me acompañan, dice: quitado les levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Cuál es el testimonio? Dice ahí la palabra de Dios después de los dos puntos. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. David, hermanos, fue un hombre conforme al corazón de Dios. Fue un hombre conforme al corazón de Dios. Es verdad que David fue un hombre que cometió muchos errores. Lo podemos ver porque era un ser humano. Y como lo dice Jim George en su libro Un hombre conforme al corazón de Dios, David fue un hombre con pies de barro. Alguien que cometió algunos pecados que la mayoría de nosotros no podríamos imaginar y menos cometer, aunque no hay que confiarnos porque dice la palabra de Dios que el que piense estar firme, mire que no caiga, y luego continúa. Pero a pesar de todo eso, David procuró ser un hombre justo, y el deseo de su corazón era hacer la voluntad de Dios. Y en esto es precisamente, hermanos, donde radica el secreto de la vida de David, pues personas con un corazón como este es lo que Dios está buscando. Es lo que Dios está anhelando. Es lo que Dios busca en cada uno de nosotros. Corazones dispuestos para hacer la voluntad de nuestro Dios. Y no solamente dispuestos, sino que lo hagamos, que la llevemos a cabo. Miren lo que dice ahí en Deuteronomio 5:29. Lo que Dios le dijo a su pueblo. Cuando el pueblo de Israel, ¿verdad?, dijo que Dios te hable a ti, Moisés, y entonces tú nos vas a hacer oír a nosotros las palabras. No quisieron escuchar más esa voz tronante de nuestro Dios, de tal manera que le dijeron a David, dijeron: y lo que te diga él, nosotros lo vamos a hacer. Y eso le agradó a Dios. Miren lo que dice en Deuteronomio capítulo 5, versículo 29. Deuteronomio 5, 29. ¿Ya están ahí? Dice la palabra de Dios, Deuteronomio 5, versículo 29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón
que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Fíjense, dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos? Y es que el pueblo es lo que decía, hermanos, es lo que le hablaba y le decía a Moisés. Dice ahí en el versículo 25, dice, ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz de Dios viviente, que habla en medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva? Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Y dice Dios, ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que tuvieran temor de mí en sus corazones? Y no solamente eso, sino que guardaran, obedecieran mis mandamientos. Ese es el corazón que nuestro Dios anhela, un corazón dispuesto para hacer la voluntad de Dios, comprometido con la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios anhela y espera de nosotros de igual manera en este año. Dice también ahí en Jeremías capítulo 5 versículo 1, recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo le perdonaré. Que haga lo recto, que esté haciendo lo correcto delante de mis ojos, hermanos. Qué bendición es para nuestra vida hacer esto. Y esto es algo que Dios anhela. Dios desea que nuestro corazón esté dispuesto para hacer su voluntad y la cumplamos. Eso es lo que Dios quiere. Dios no espera perfección, como lo podemos ver con claridad en el caso de David, en su vida, en su historia, hermanos. Con todos los errores que cometió en su vida, a los ojos de los hombres, David, sin duda, ¿verdad? En ese juicio que muchas veces nosotros hacemos duro, ¿verdad? En cuanto a los demás, no merecía la bendición de Dios. A los ojos de los hombres tal vez pudieron decir, no, es que no es merecedor de tal bendición, no es merecedor de tal título. Sin embargo, a los ojos de Dios, quien mira no lo que está delante de sus ojos como nosotros miramos, sino que mira el corazón. David fue llamado por él un hombre conforme a su corazón. Conforme a su corazón. Así que, hermanos, como David, seamos conforme al corazón de Dios. Eso es lo que Dios anhela de nuestras vidas. Eso es lo que Dios anhela de tu vida, Sofía. Que seas una señorita para ser una dama conforme al corazón de Dios. Eso es lo que anhela de cada uno de nosotros. Eso es lo que anhela de usted, dama. Eso es lo que anhela de usted, varón, y de mí. Eso es lo que anhela de ti, joven, de ti, señorita, inclusive de los niños. Eso es lo que anhela de cada uno de nosotros. Que seamos conforme al corazón de Dios. Que seamos conforme al corazón de Dios. Si David lo fue, nosotros también podemos serlo. Tenemos el mismo Dios que quiere ayudarnos. Pero antes, hermanos, de continuar y seguir estudiando en cuanto a esto, quiero invitarles a que hagamos una oración, que pongamos en las manos de nuestro Dios este tiempo. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos por lo que hasta aquí nos has permitido. Señor Padre bendito, te pedimos que tú nos sigas ayudando y que este tema pueda ser de bendición a nuestras vidas. Que nosotros tomemos la decisión de con tu ayuda poder ser conforme a tu corazón. Gracias, Señor, por la promesa que tenemos, que cuando vamos a ti arrepentidos, tú nos das un corazón de carne y quitas ese corazón duro, de piedra, insensible. Y entonces comienzas a transformarnos y te damos gracias por ello. Te pedimos, Señor, que tú nos dirijas y que nos ayudes. Por favor, que tomes en control este tiempo. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Como David, seamos conforme al corazón de Dios. Número 1, buscando a Dios con un gran anhelo. Dios anhela que nosotros anhelemos buscarle cada día.
Como David, seamos conforme al corazón de Dios. Número 1, buscando a Dios con un gran anhelo, con un gran anhelo. Y eso es lo que desea, hermanos, perdón, que esté aprovechando la palabra de Dios se aplica para todos nosotros, pero quiero aprovechar también para poder dirigirme a Sofi de una manera especial. Dios anhela, Sofi, que tú busques a Dios cada día con un gran anhelo. Que tú decidas y tomes la decisión de buscar al Señor cada uno de tus días. Y que puedas buscarle, así como cada uno de nosotros. Como David, seamos conforme al corazón de Dios, buscando a Dios con un gran anhelo. Dice ahí en el Salmo 63:1, Dios mío eres tú. Y fíjense la urgencia que tenía David. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Donde no hay aguas, imagínense, donde la boca está seca, imagínense donde la tierra se ve agrietada, inclusive por la sequedad que existe, esa gran necesidad, ese elemento vital que es el agua. Y lo mismo en nuestra vida, y David se sentía así, con esa necesidad, con esa sequedad espiritual en donde necesitaba de Dios, para que Él saciara de su alma en esa sed espiritual. Dice, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. También en el Salmo 42:1 y 2, cuando dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios vivo. Y luego dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Hermanos, como David, seamos conforme al corazón de Dios, buscando a Dios con un gran anhelo. Nuestro cuerpo necesita agua, ¿cierto? De ninguna manera puede funcionar sin agua. No podemos funcionar sin agua. De hecho, dicen que nuestro cerebro es 90% agua. Qué importante es el agua en nuestro cuerpo. De la misma manera, nuestra vida espiritual no puede funcionar sin Dios. Sin Cristo, quien es el agua viva que nutre nuestra vida, que conforta y fortalece nuestra vida. Ahí en Juan capítulo 7, versículo 37 y 38 nos dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. David tenía un gran anhelo, una gran sed, que hablaban de una gran necesidad de Dios. Y es que comprendía que así como el agua es el único elemento que puede aliviar nuestra sed en el desierto, así la oración y la palabra de Dios, el estar en comunión con Él, el pasar tiempo con Él, es lo único que puede satisfacer nuestra sed espiritual en este mundo de sequedad espiritual. Es lo único que nos puede satisfacer. Esto es lo que hacía David, hermanos, un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre, una mujer, un joven o una señorita, inclusive un niño o una niña conforme al corazón de Dios, no es alguien perfecto. David no lo era. Así como esos grandes siervos de Dios, lo estudiamos de Elías, que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y sin embargo, Dios lo usó grandemente, hizo una gran obra en su vida. No solamente a través de él, sino principalmente en él. Así que no es alguien perfecto, sino alguien que busca a Dios con una gran necesidad, con una gran urgencia, un gran anhelo de pasar tiempo con Él, con nuestro Señor. Algo que en estos días, hermanos, muchas veces se ve opacado, muchas veces se ve estorbado por muchas cosas a nuestro alrededor. Porque este mundo lo que quiere hacer es enfriar nuestros afectos en cuanto a Cristo, en cuanto a su palabra, en cuanto a las cosas de Dios. Y ese anhelo muchas veces se ve marchitado, por lo que nosotros no tenemos ese anhelo de buscarle.
Tenemos el anhelo de ir al celular, tenemos el anhelo de ir a las computadoras, tenemos el anhelo de ir a las pantallas, tenemos el anhelo de muchas otras cosas. Pero lamentablemente muy pocas veces el anhelo de estar con nuestro Dios. Y es algo que no debemos permitir. Como David, seamos conforme al corazón de Dios, buscando a Dios con un gran anhelo. Con un gran anhelo. Un hombre, una mujer, un joven o una señorita, inclusive como lo mencionábamos, un niño y una niña, conforme al corazón de Dios, ora y medita en su palabra, en la palabra de Dios, buscando el rostro de Dios continuamente. Como lo hacía David, vemos que lo hacía David, pero también nos exhorta a que nosotros lo hagamos. Miren lo que dice ahí en 1 de Crónicas, capítulo 16, versículo 11. 1 de Crónicas 16, 11. Es algo que debemos de hacer continuamente. 1 de Crónicas 16, 11. Dice ahí la palabra de Dios, hermanos, al principio en el 7 dice: entonces en aquel día David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Esto es algo que está diciendo David en compañía de Asaf y de sus hermanos. Y dice en el versículo 11, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Dice en el 12, haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Y qué alegría viene a nuestro corazón, dice en el 10, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Porque es algo que trae dicha y felicidad. Y es algo que debe de producir una alegría en nuestro corazón, hermanos. Cuando algo nos está estorbando, cuando nuestra vida espiritual se ha enfriado, se está marchitando, es cuando tener que buscar, porque a la carne no le gusta. Pero hermanos, con la ayuda de Dios, fortalezcamos nuestro espíritu. Busquemos ser como David, un hombre, una mujer conforme al corazón de Dios, buscando a Dios con un gran anhelo. Con un gran anhelo. Número 2, como David, seamos conforme al corazón de Dios, obedeciendo su palabra. Porque no solamente se trata de buscar a Dios con un gran anhelo. Dios quiere que obedezcamos su palabra. Él quiere que guardemos sus mandamientos, que andemos en sus caminos, que tomemos la decisión de buscar a Dios. Recuerdo que en estos días, espero que una de mis hijas, ¿verdad? Y no digo el nombre porque se puede enojar Sofi, que llegue a enojar, estábamos viendo por ahí una historia y les estaba yendo muy mal, realmente le había ido muy mal a la mamá, una tragedia que sucedió, y unas palabras de Sofi, ¿lo recuerdas? Que me dijo, papá, gracias a Dios que conocemos a Dios, o algo así, ¿no? Pero me dijo, gracias a Dios que conocemos a Dios. Y en verdad que sí. Y aproveché para decirle, gracias a Dios por ello. Pero es necesario que no nos confiemos, que le busquemos a Dios continuamente, porque aún cuando conocemos a Dios, si nosotros nos apartamos de Dios, tomaremos malas decisiones, y esas malas decisiones nos llevarán a consecuencias muy desagradables en nuestra vida. Como lo podemos ver en la Biblia, ejemplos. Como lo podemos ver en la vida secular a nuestro alrededor, ejemplos. Es por eso que necesitamos buscar a Dios con un gran anhelo, pero también, número 2, obedeciendo su palabra. Tenemos que tomar la decisión de guardar su palabra, de obedecerla, de ponerla en práctica, pues no hay nada que complazca más a Dios y que nos libre de errores a nosotros, como en que obedezcamos su palabra. Como en que obedezcamos su palabra. Esto fue lo que le dijo el profeta Samuel al rey Saúl, ¿lo recuerdan? Ahí en 1 de Samuel, cuando el rey Saúl había desobedecido la palabra de Dios. Capítulo 15, versículos 22 y 23. Y dijo Samuel, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezcan las palabras de Jehová.
Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¡Qué tremendo! ¿En qué es lo que más se complace Dios? En que obedezcamos su palabra. En que obedezcamos su palabra. El rechazo de Dios hacia Saúl no fue por incompetencia, porque Dios no se enfoca en eso. No fue por incompetencia, sino por desobediencia. Saúl era un hombre esforzado, era un hombre hábil con la lanza. Físicamente, ¿verdad? Pues sobrepasaba a todos, era fuerte. David tenía Saúl tenía también grandes habilidades. Sin embargo, por no obedecer la voluntad del Señor, hermanos, como lo podemos ver también en capítulos anteriores, en el versículo 13, es que Dios lo desecha, es que Dios lo rechaza, es que Dios lo quita del reinado, hermanos. La desobediencia de Saúl, hermanos, es lo que descalificó para ser un hombre conforme al corazón de Dios. Eso fue lo que le descalificó. Vamos a recordar, hermanos, ahí en 1 de Samuel, capítulo 13, versículo 12, 13 y 14. La desobediencia, su desobediencia fue lo que le trajo como consecuencia el perder el reino. Que su descendencia no se sentara sobre el trono. ¡Qué tremendo! ¿Y cómo terminó el rey Saúl? 1 de Samuel 13, versículos 12, 13 y 14. Dice así la palabra de nuestro Dios, 13, 12, 13 y 14. Dice así: me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Fue desechado, fue hecho a un lado, ¿verdad? Fue quitado del reinado porque desobedeció a Dios. Porque desobedeció, hermanos, a Dios. Por otro lado, podemos ver que la obediencia de David es lo que le llevó a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Lo leíamos ahí en Hechos, capítulo 13, 22, donde dice: quitado Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Quien hará todo lo que yo quiero. Y en verdad así fue. David buscaba hacer la voluntad de Dios, no la suya, aun cuando no siempre le resultó fácil. Porque hacer la voluntad de Dios no siempre resulta fácil. No siempre es fácil. No siempre nos es fácil hacer lo que Dios quiere que hagamos, pero es posible con la ayuda de Dios. Y es necesario que tomemos esa decisión de hacerlo. Y lo podemos ver en el ejemplo de David. 1 de Samuel 23, 1 al 5, dice la palabra de Dios. 1 de Samuel 23, del 1 al 5, dice: dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las ceras. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y les causó una gran derrota, y libró David a los de Keila. No fue fácil. Pero David fue algo que siempre hizo, hermanos, y eso es algo que deberíamos de hacer también. Y yo creo que más adelante lo vamos a ver como David. Consultemos
a Dios y hagamos lo que Él nos pide, porque no solamente es consultar a Dios y ya. Es necesario consultar a Dios y hacer lo que Él nos dice que hagamos. Llevarlo a la práctica como David lo hacía. Siempre lo hizo, hermanos, no fue fácil. No fue fácil. Recordamos también cuando Nabal, ¿cierto? David se enfureció muchísimo y quería tomar venganza por sus propias manos porque no era perfecto. Pero podemos ver cómo Dios, a través de Abigail, la mujer de Nabal, que era una mujer sabia, ¿verdad?, le hace ver a David su error. Le da la salida a David de tal manera que David recapacita, reflexiona, se da cuenta de su error y entonces alaba a Dios, le da gracias a la mujer y hace lo que Dios quería que hiciera. ¿Qué? Lo correcto. Que dejara las cosas en sus manos. Que no tomara venganza por sus propias manos. Y qué difícil en ocasiones es esto, hermanos. Pero Dios quiere que seamos conforme a su corazón. ¿Cómo? Obedeciendo su palabra. Obedeciendo su voluntad, haciendo lo que Él quiere que hagamos. ¿Recuerdan también ahí en primer libro de Samuel 26? Cuando Dios trajo un sueño sobre Saúl y todos sus hombres, y entonces David, ¿verdad?, con algunos de sus hombres se acercó, y uno de ellos les decía que matara a David, ¿verdad?, con su propia lanza. Pero ¿qué hizo David? Nunca tal haga yo, que levante mi mano contra el ungido de Jehová, que peque yo levantando mi mano contra el ungido de Jehová. Era una prueba. Hizo lo que Dios quería que hiciera. Era la oportunidad para acabar con su enemigo, para dejar de estar huyendo, ¿verdad? De poder traer paz a su corazón. Pero David entendió que no sería así. Que al contrario, traería turbación a su vida porque él había tomado venganza por su propia mano, de tal manera que no lo hizo. Hermanos, seamos conforme al corazón de Dios, obedeciendo su palabra. ¿Quieres ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios? ¿Es el deseo de nuestro corazón agradar a Dios? ¿Es su deseo? Varones, ¿puede Dios mirar nuestro corazón y decir: he encontrado que eres un hombre conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero? ¿Podría Dios decir eso? ¿Está Dios diciendo eso dentro de nosotros al mirar nuestro corazón? Damas, ¿puede Dios mirar su corazón y decir: he encontrado que eres una dama conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero? Hermanas, Dios está mirando su corazón. Dios puede mirar su corazón y está diciendo eso. Jóvenes, ¿puede Dios mirar su corazón y decir: he encontrado que eres un joven o una señorita conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero? Dios podría ver nuestro corazón, su corazón, y decir esas palabras. Dios puede hacerlo si nosotros tomamos la decisión de ser conforme a su corazón y dependemos de Dios para lograrlo. Un varón, una dama, un joven o señorita, inclusive un niño o una niña conforme al corazón de Dios, obedece a Dios. Por lo que así como David, seamos conforme al corazón de Dios. Seamos conforme al corazón de Dios. Número 3. ¿Cómo David seamos conforme al corazón de Dios? Viendo el pecado como Dios lo ve. Qué importante también es eso. Número 1. Buscando, decíamos, ¿cierto? Buscando a Dios con un gran anhelo. Número 2. Obedeciendo su palabra. Y número 3. Viendo el pecado como Dios lo ve. ¿Cómo estamos viendo el pecado? ¿Cómo lo estamos mirando? ¿Como algo normal? Porque eso es algo muy lamentable. Es algo riesgoso porque es muy contagioso. Hoy en día nuestra sociedad está mirando en su gran mayoría el pecado como algo normal. Como algo normal. Como algo de lo cual no hay que preocuparse tanto. Ay, ¿de qué te preocupas eso? No te preocupes por eso, ¿verdad? Es muchacho, es una señorita, está joven, ¿verdad? Déjalos. Ay, sí, pero no te preocupes tanto, ¿verdad? Va a cambiar. O no te preocupes, hoy es así las cosas, ¿verdad? Los tiempos están cambiando, ya no son los mismos tiempos. Y es necesario que es algo de lo cual no hay que preocuparse tanto. ¿Así lo miras?
como algo que Dios entiende, porque mucha gente así lo ve. Bueno, pero es que Dios entiende. Él sabe que somos así, que somos pecadores. Sí, Él nos entiende, dice la palabra de Dios, que se acuerda que somos polvo. Es por eso que es misericordioso para con nosotros. Pero también lo que Él quiere es que nos arrepintamos, que nos apartemos del pecado. ¿Cómo lo vemos? Como algo de lo cual no hay que hablar. ¡Qué tremendo! Que hoy en día se esté dando eso, que no se debe de hablar del pecado, que ya no se debe mencionar esa palabra, ¿verdad? Qué tremendo que muchas veces en las iglesias, ¿verdad? Están en algunos países, en algunos lugares, en donde no se quiere que se hable del pecado, que no se mencione sobre esa palabra. Muchas veces de una manera muy sutil, ¿verdad? Al pecado se le llega a llamar enfermedad. Es que es una enfermedad, ¿verdad? Es el que está enfermo, es pecado, así es como la palabra de Dios lo llama. Es una infracción contra la ley de Dios, porque eso es lo de la definición que da la palabra de Dios, que es una infracción contra la ley de Dios. ¿Cómo lo estamos mirando? Como algo que nos separa de Dios, como algo que daña gravemente nuestra vida y de lo cual es necesario limpiarnos. De limpiar nuestra vida, hermanos, Dios quiere que lo veamos de esta manera. De la manera en que veamos el pecado dependerá si podremos ser o no conforme al corazón de Dios. Es por eso que es muy importante que veamos el pecado de acuerdo a la palabra de Dios, que veamos el pecado desde la perspectiva de Dios. De hecho, a eso nos lleva el temor de Dios. Aborrecer el pecado, ver el pecado como Dios lo ve y aborrecerlo. No podemos negar ni ocultar el hecho que David fue un hombre pecador, así como nosotros, ¿cierto? No lo podemos ocultar. La Biblia misma resalta su pecado más escandaloso en relación, ¿lo recuerdan? A Urías el Eteo y su adulterio con Betsabé. ¡Qué tremendo! Ahí en 1 de Reyes 15:5 lo podemos ver. ¿Cómo lo resalta? Que David guardó la palabra de Dios en todo, excepto tocante a lo de Urías el Eteo. ¡Qué tremendo! Un pero en la vida de David. Y no fue la única vez que pecó. Cometió otros pecados, pero ese fue su pecado más escandaloso. Sin embargo, a pesar de que no fue perfecto y pecó, a diferencia de otros reyes, otros seres humanos, David fue un hombre que miró el pecado como Dios lo mira, ¿cierto? David fue un hombre que miró el pecado como Dios lo mira. ¿Por qué? Porque tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y ahí en el Salmo 51 tenemos el registro de esto, de esa oración de arrepentimiento que elevó a nuestro Dios. Vamos por favor para allá, el Salmo 51. Salmo 51, hermanos. David miró el pecado como Dios lo mira. ¿Y cómo lo mira, hermanos? En primer lugar, como algo contrario a Dios. Como algo que está en contra de Dios. Dice en el versículo 4, contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Contra ti solo he pecado. Ahí en 2 de Samuel 12:28 se nos dice, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios, como algo contrario a Dios. Como algo, en segundo lugar, peligroso que traemos desde nuestra concepción, desde que somos concebidos. Dice en el versículo 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ahí en Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado, hermanos, lo debemos mirar como algo que traemos desde que somos concebidos. De esa misma manera, hermanos, David lo veía en tercer lugar como algo que afecta nuestra vida y nos roba el gozo y la alegría. Como algo que afecta nuestra vida y nos roba el gozo y la alegría. Dice aquí en el Salmo 51, en el versículo 8 y en el versículo 12 dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Luego en el 12, vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Como algo que afecta a nuestra vida y nos roba el gozo y la alegría. David mismo escribió, hermanos, sobre el pecado. No lo busquen, aquí tengo el Salmo 38, dice en el versículo 3 al 8, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado.
porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. ¿Pero por qué? Por el pecado. Es necesario, hermanos, que veamos el pecado como Dios lo mira, como algo que afecta grandemente nuestra vida. Y muchas veces el daño no es inmediato, y es por eso que es peligroso. Porque no es inmediato, es como el virus, ¿verdad? Al cual todavía existe y al cual corremos peligro, ¿verdad? El coronavirus. No se ve inmediatamente. Uno se contagia y no sabe uno que está contagiado. El mal está ahí. Vienen, ¿verdad? Y va en aumento. Y llega un momento crítico en donde entonces se empieza a presentar, y es lo mismo el pecado. Muchas veces no nos damos cuenta de las consecuencias, y entonces le seguimos, ¿verdad? Y estamos ahí hasta que entonces se presentan en nuestra vida todas esas consecuencias. Porque así es, todo lo que sembramos cosechamos. Algo que afecta grandemente nuestra vida, como algo que afecta nuestra comunión con Dios. ¿Qué es lo principal? Dice en el versículo 11, dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque recordemos que en el Antiguo Testamento el ministerio del Espíritu Santo era intermitente, venía y se iba. Cuando una persona pecaba, entonces el Espíritu Santo dejaba, ¿verdad?, a esa persona. Y es por eso que David decía, no me quites de tu Santo Espíritu. Hermanos, la comunión con Dios se pierde como algo que nos estorba para servirle y serle útil. Y bueno, con relación a lo anterior, ahora el Espíritu Santo no nos deja, sigue estando morando en nosotros, pero dice la palabra de Dios que se apaga, que se contrista cuando nosotros pecamos de tal manera que no puede hacer su obra a través de nosotros. La única obra que puede hacer en nosotros es redarguirnos y decir, estás mal, arrepiéntete. Pero eso es lo que pasa cuando pecamos, cuando nuestra comunión con Dios se pierde. También debemos verlo como algo que nos estorba para servirle y serle útil. Dice en el 13, si después de que fuera perdonado, después de que fuera restaurado, dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Pero no podía ser antes. ¿Por qué? Porque David había pecado como algo que necesita ser perdonado y limpiado. Es algo que necesita ser perdonado y limpiado. Por eso la palabra de Dios nos dice que no encubramos nuestros pecados, sino que los confesemos, que nos apartemos de ellos. Dice aquí también en el versículo 1 y 2, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y luego dice en el versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Luego en el 9, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones, hermanos. Dice ahí en Isaías 55, 6 y 7, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hermanos, el pecado es algo que debe ser perdonado y limpiado. Es por eso la invitación de nuestro Dios a buscarle, arrepentidos, confesando y pidiendo perdón por nuestros pecados, a fin de poder ser limpiados, de ser perdonados. Pero también es necesario verlo como algo que necesita ser reconocido. Nada de esto es posible si no lo reconocemos. Dice en el versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y luego dice en 2 de Samuel también capítulo 12 versículo 13, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Pero David, cuando le cayó el 20, dijo, ¿qué he hecho? Pequé contra Jehová. En verdad su corazón está arrepentido y lo podemos ver en el Salmo 51. Algo que Saúl no hizo. Saúl no le quedó otra. Y podemos ver que no hubo ni un sincero arrepentimiento, aun cuando dijo, es cierto, he pecado. Pero él lo hizo solamente para que él fuera honrado delante de los príncipes de todo el pueblo, porque es lo que le preocupaba a él.
pero no porque verdaderamente reconociera su pecado. Es más, él decía, no, antes fui y hice lo que Dios me dijo que hiciera. Y muchas veces nosotros también así hacemos. Hermanos, hace un tiempo prediqué un sermón, creo el año pasado, a inicios, que titulé Cuando todo te señala. Cuando todo nos señala, hermanos, no nos justifiquemos, reconozcamos nuestro pecado y pidámosle perdón a Dios por ello, porque esto es lo que hace un hombre, una mujer, un joven, una señorita, un niño, una niña, conforme al corazón de Dios. Ve el pecado como Dios lo mira, como algo que necesita ser reconocido, como algo de lo cual es necesario arrepentirnos y apartarnos. Dice en el versículo 10, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. En el 14, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua de justicia, porque él cometió un homicidio. Mandó a matar a Urías. ¡Qué tremendo! Y él dijo, Señor, ayúdame a no hacerlo. Líbrame de ello, no volverlo a hacer. Hermanos, y eso es el arrepentimiento. Pedirle perdón a Dios y buscar con su ayuda apartarnos de ello. Apartarnos de ello, hermanos. Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y se aparta, alcanzará misericordia. El pecado nos debe de llevar a buscar a Dios con un corazón contrito y humillado. Cuando una persona conforme al corazón de Dios ve el pecado de esta manera, le lleva a precisamente buscar a Dios así, con un corazón contrito y humillado, que es los sacrificios que Dios anhela, lo que Dios espera de nosotros. Dice 16 y 17, porque no quiere sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Eso es lo que Dios espera y anhela de nosotros. Es por eso que es muy importante que veamos el pecado como Dios lo ve, para que así como David seamos conforme al corazón de Dios. Un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios no es perfecto, pero ve el pecado de esta manera, de tal manera que vive con un corazón contrito y humillado delante del Señor, pidiéndole su ayuda para no ceder ante Él. Y cuando cede, implorando su perdón y buscando su ayuda, con su ayuda, apartarse de Él, para vivir en santidad. Como David, seamos conforme al corazón de Dios, hermanos. Número 4, teniendo un corazón que anhela servir a Dios. Que anhela servir a Dios. Como seres humanos, nuestra tendencia natural es preocuparnos primero de nuestras necesidades. De manera que nos gusta tener todo el tiempo disponible para hacer todo lo que queremos. Esto es algo que llega a estorbar grandemente a la obra de Dios, pues lo que queda, lo que le queda a su obra es casi siempre lo que nos sobra. Cuando nosotros pensamos y vivimos de esa manera, terminamos dándole a Dios lo que le sobra solamente. Lo que le sobra. Sin embargo, si queremos ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios, esto debe de cambiar. Necesitamos resistir esa tendencia egoísta y entregarnos a Cristo con devoción a fin de que le sirvamos solo a Él, para que sus planes y sus propósitos sean lo que se lleve a cabo. David fue un hombre conforme al corazón de Dios que sirvió, de manera que fue también llamado siervo de Dios. Esto fue otro de los títulos que recibió. Ahí en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 5, lo podemos ver. Siervo de Dios fue llamado también David. 2 de Samuel 7, versículo 5, dice la palabra de Dios, dice así: Ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more, ¿verdad? Le está preguntando, y es cuando le dice que él no sería, sino que sería un hijo suyo. Pero ¿cómo le llama? Siervo, mi siervo David. Un hombre conforme al corazón de Dios, hermanos, tiene un corazón que anhela servir a Dios. Teniendo un corazón que anhela servir a Dios. ¿Cómo está nuestro corazón? Tenemos un año más, un nuevo año. Una oportunidad más para poder vivir como a Dios le agrada. Y una de las cosas que más Dios le agrada es que busquemos ser conforme a su corazón.
Es por eso que la invitación en esta mañana es que como David seamos conforme al corazón de Dios. Número 1, buscando a Dios con un gran anhelo. ¿Le estamos buscando así? Tomemos la decisión de buscarle así porque le necesitamos. No podemos vivir bien con Él, no podemos vivir sin Él. Hermanos, número 2, obedeciendo su palabra. No hay nada que complazca más a Dios y nos libre a nosotros de los más grandes errores que el que guardemos su palabra, que obedezcamos la palabra de nuestro Dios. Número 3, como David seamos conforme al corazón de Dios, viendo el pecado como Dios lo ve, como algo de lo cual necesitamos apartarnos, algo de lo cual necesitamos arrepentirnos, buscar pedirle perdón a Dios por ello y depender de Él para poder vivir en santidad, porque el pecado afecta grandemente nuestra vida y rompe nuestra comunión con Dios, nos separa de Él. Hermanos, es algo que no nos conviene y es necesario que lo veamos de esa manera, como que es una infracción a la ley de Dios y que acarrea un castigo, que acarrea graves consecuencias. Número 4, como David seamos conforme al corazón de Dios, teniendo un corazón que anhela servir a Dios. Hay anhelo en nuestro corazón de servir a Dios. Hermanos, si no hay un anhelo en nuestro corazón por cada una de estas cosas, es que hay algo que lo ha estado afectando. Es que nuestros afectos para con nuestro Señor se han enfriado. Puede ser que el mundo ha ganado terreno en nuestra mente y en nuestro corazón a tal grado que nosotros no tenemos este anhelo, que no es algo que queremos hacer conforme al corazón de Dios. Queremos ser conforme a este mundo, conforme a lo que este mundo ofrece, como todos son, pero no como a Dios. Hermanos, tenemos la oportunidad de buscar a Dios. Joven, señorita, ¿eres una señorita, un joven conforme al corazón de Dios? ¿Quieres ser una señorita, un joven conforme al corazón de Dios? Dios te está dando una oportunidad hoy de tomar esa decisión, de buscarle con anhelo y dependiendo de nuestro Señor a fin de poderlo lograr. Porque solamente con su ayuda lo podemos lograr. ¿Cómo estamos? ¿Estamos en santidad? ¿Estamos viviendo apartados del pecado? Tenemos una oportunidad hoy más de poder venir a nuestro Señor con un corazón arrepentido, reconociendo nuestro pecado, reconociendo esa mala manera de vivir tal vez en la cual hemos estado y pedirle perdón y buscar el cambio en nuestra vida con su ayuda. Si es así, yo quiero invitarles a que oremos y que le pidamos ayuda a Dios a nuestra vida. Que le pidamos ayuda a nuestro Dios para que nuestra vida pueda cambiar. Y si usted aún no tiene a Cristo en su corazón, déjeme decirle que esto no es posible sin Cristo en nuestro corazón. Porque Cristo para esto murió y resucitó al tercer día, para que usted hoy y yo podamos tener esa esperanza de ser más semejantes a Él. Pero para eso es necesario que en primer lugar usted ponga su fe en Cristo como su único y suficiente Salvador y que usted reconozca que es pecador, que ha hecho lo malo delante de los ojos de Dios, se arrepiente de sus pecados y le pida perdón a Cristo por ellos, invitándole a entrar en su corazón. Porque dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, ese es usted. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hablando de esa preciosa comunión que él quiere tener con usted y conmigo. Así que si usted no le ha abierto la puerta de su corazón, si usted no se ha puesto a cuentas con él, le invito a que lo haga. Y si este es su deseo, le invito a que usted repita conmigo esta oración y se lo pida a nuestro Señor. Vamos a orar. Señor Jesucristo, reconozco que he pecado, que he infringido tu ley en mis pensamientos, con mis palabras, con mis acciones. Perdóname, limpia mi corazón. Creo que tú moriste en la cruz para salvarme. Es por eso que en este momento te abro la puerta de mi corazón para que entres, me salves, mores en él y me des el regalo de la vida eterna. Gracias, porque sé que conforme a tu palabra lo has hecho. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
Y gracias a Dios, si usted tomó esta decisión, le invitamos a seguir alimentándose con la palabra de Dios, hermanos. Y si nosotros estamos tomando la decisión de ser conforme al corazón de Dios, vayamos a Dios también, humillemos nuestro rostro delante de Él con un corazón contrito y humillado y pidámoselo. Hagamos otra oración para pedírselo. Señor, gracias te damos por la gran oportunidad que tenemos hoy de poder reflexionar en cuanto a esto. Ayúdanos a ser conforme a tu corazón. Ayúdanos a crecer, a madurar, Señor, que en nosotros esté ese anhelo de buscarte como lo veíamos cada día, de obedecer tu palabra, de ver el pecado como tú lo miras y apartarnos de él, el buscar servirte. Ayúdanos a ser como David, a seguir su ejemplo, quien era un hombre conforme a tu corazón, porque hacía lo que tú querías. Ayúdanos también a nosotros a hacer tu voluntad. Ayúdanos. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, muchas gracias por su atención. Les mando un fuerte abrazo. Que el Señor les bendiga.